a lot of the students come down to us for as I said, between 4 weeks and a year, depending on what courses they want to do and how long they want to stay. A lot of courses mix it with holiday, very important, because a lot of the social activities that are done after the school, that is actually where the students speak their English because they can't speak their own language, so they speak English together, broken English, but it gives them confidence. La parte social, cultural, los viajes, es casi tan importante que lo que pasa en la aula, porque es donde ponen en práctica todo lo que aprenden. Y es donde pueden usar su inglés en un contexto natural, digamos. Por eso el instituto tiene una oficina dedicada solamente a la parte social, solamente para la parte educativa, donde los alumnos pueden ir a reservar excursiones. ¿Eso está incluido? No, eso es todo aparte. Depende. Muchas veces los grupos, porque muchos países arman grupos de estudios, ahí viene un package donde está todo incluido. Pero muchas veces vienen individuos, qué sé yo, y ahí pueden elegir lo que quieren hacer. Muchas actividades son gratis, otros hay que pagar el transporte. La cosa más grande es que obviamente hay que pagar cada uno. So I'll talk about the boring things first, which is the English, and then I'll talk about the other things a little bit later on. So our English courses, our general English course is 15 hours per week. Okay. Curso de inglés, general English, 15 horas por semana. So it's a full teaching hour. Perfect. Okay, every day, 3 hours. The first 2 hours. Intensive course. Yes. Intensive course is 23 hours. Ah. That's morning and Yes. afternoon. Okay, so it's 15 hours in the morning. Okay, the first 2 hours is in a group like this. Perfect. So with a teacher, and they do all the English there. The third hour is in a personal study program area. We have an area with computers and breakaway places where the students, if say you're not very good at grammar, you've got a problem with grammar, your morning teacher in the group course will say you need to study grammar in the personal study. So the personal study area has got about 6 to 8 teachers walking around all the time, checking on you, giving you jobs to do, making sure you're doing, and you're actually concentrating on your weakness, focusing on your weakness. It might be conversation class, and there's a conversation group going on. Might be a TED talk, listening to a TED talk, and then getting questions after the TED talk. So it's individual study for 1 hour, but with the teachers walking around. The benefits of that are, of course, is that you're getting more individual tuition than the teachers teaching 12 of you. Yeah, support your... Exactly. También hay una versión intensivo que es más o menos 5 horas por semana, por día, 3 horas de mañana, 2 horas, y también clases a la tarde. El base, que es lo que hace la mayoría de la gente, esos 3 horas están divididos en 2 formas. Tienen 2 horas en clase, en grupos como esto. What's the maximum group size? Is that 12? El máximo por grupo son 12 alumnos, como acá. Y las primeras 12 horas son en grupo, de todos los niveles. Vos haces un test de nivel cuando llegas y ahí se pone el nivel. El tercer hora es parte de lo que ellos llaman el Personal Study Program, que es donde vos tienes otra aula grande, donde cada alumno enfoca en algo personal que quiere hacer él, ella, o lo que necesita, puede ser gramática o algo inglés de negocios o algo bien específico, escrito, o dando charlas o lo que sea. Y ahí enfoca en algo que quiere hacer ellos. Y hay un pool de profesores que van dando vueltas, que ayudan a cada alumno con su proyecto personal. O sea, es una mezcla de grupo y personal. And a great example of that is we had a Brazilian student, and she came to us 2 years ago before we started the first study program. When she came, she was just with us for further 2 weeks. She wanted to concentrate on writing a CV. El médico, por ejemplo, puede enfocar en inglés para medicina, y tienen ayuda
online, tanto que como en el aula para Excellent. So that's the 15 hours per week. The intensive is the 23 hours per week, which is 3 hours in the morning and 2 hours in the afternoon. Perfect. The 2 hours in the afternoon is a group class. Okay, is that as well. También hay un curso intensivo que es para Yes. inglés de negocios. Have you got my best side? Yes. Okay, fine. Yeah, and then we do the specialist courses as well, which is the aviation, the medical, the administration. Okay, the oil and gas is very important because we're in Africa and we have a lot of oil and gas. Yeah, so I can imagine. so a lot of the students do come. Managing directors of companies come because they're being bought by a Shell or Chevron or BP or one of the big. They need to brush up their English, so they come to us to do that in Cape Town. Entonces, damos cursos generales, cursos de inglés para el trabajo, el negocio, y también tiene cursos muy especializados como Aviation English para pilotos y azafatas, cursos para Aviation English, ¿cómo se llama? Medical Medicina, administration. administración de Right, negocios. And then we have the examination courses, the Cambridge examination courses, all the Cambridge suite of examinations. Are TOEFL there and IELTS. courses all the time? Okay. We work on what they call continual enrollment, Okay. which means every Monday a You- student can I start. can start my You can course. start and- your course, Oh, yeah. perfect. We have some preferred start dates, Okay. okay, because we run a 10-week curriculum. Okay. The 10-week curriculum should see you move to the next level. Oh, perfect. To the next level, always 10 weeks. On the standard English, general English, 15 hours, you should move levels, you should be moving levels within 10 weeks. Eso es muy distinto que acá. donde se In 10 controla el weeks. Yeah. Okay, very good. Tiene un sistema de matrícula continuo, o sea, los alumnos pueden empezar cualquier lunes, pueden juntar con un grupo. Y el currículum base son 10 semanas. Y 10 semanas de estudios para ellos es el equivalente de un año acá, porque puede ser un nivel entero. Los niveles están definidos por el Common European Framework, Yeah. ¿no? Por el framework europeo, sistema de niveles, mismo sistema que tienen todos los institutos International House. O sea, en 10 semanas es un nivel entero, lo que hacemos acá en un año. Son mucho más horas. You can move levels after the second week if you're so good, but the teacher will see if you are, how good you are. But the programs are set for a 10-week. I understand. Entonces, esas 10 semanas pueden estudiar más o menos, no hay problema. Puedes empezar en cualquier lunes, puedes empezar en semana 3, por ejemplo. Y siempre hay un test en mitad después, en semana 5, donde por ahí el profesor te va a decir, bueno, te puedes poner un nivel más alto o seguís en ese nivel. Así que bastante flexible. Yeah. If you're coming socially and you just want to have a holiday and learn some English, then 2 weeks to 1 month is great. If you're more serious about what you want to do, Yes. then you should be looking at least 3 months. You need Yeah. 3 months. That's 12 weeks. Yeah, perfect. Yes. Bueno, como son un destino long haul, mucha gente viene de Europa, Asia, Saudi Arabia, América, es para adultos. O sea, familias no mandan a sus chicos de 15, 16 años en general. Es más bien, No hay para chicos de 15. are there courses for 15-year-olds? No. Yeah, we have courses from 8 years old. Sí, tienen, pero en general el perfil del alumno, la edad promedio es 23, creo que dijo. Pero no especifica, no sus especialidades armar grupos de chicos, por ejemplo, porque es distancias largas y ahí la gente en general prefiere ir a Inglaterra o Estados Unidos, algo más. It's so duro far. We don't let people under 16 years old go into our adult courses. So we have groups
below that. Dividen adultos y adolescentes, teenagers, ¿no? O sea, no mezclan los grupos. Hubo un cambio en los últimos años en Cape Town, más que todo, donde la tendencia es que vienen más familias, o sea, adultos con sus chicos, y todos quieren estudiar y todos quieren hacer viajes juntos. Así que de esa manera arman grupo para los adultos y grupo para los chicos también. Y hay chicos hasta desde 8 años también que van. Pero el enfoque, el perfil promedio es más Professional. young adults. Yeah. Adultos jóvenes. Yeah, sure. The other area that we've seen is over 50s, like Bruce. You know? So También para gente so grande, we've seen como yo. we've seen a big increase in solo traveling for the over 50s. I had a group about a month ago from Brazil, ladies. Oh. The youngest was 65. The oldest was 85. Oh, Really? And they were all professional, retired lawyers, doctors. Otro grupo de alumnos que vienen más, cada vez más, son la gente recién jubilado, profesionales, que quieren, y vienen solos a veces, claro. y quieren hacer, eso debe ser una cosa interesante. Dice, por ejemplo, vino un grupo de mujeres de Brasil, todos jubilados, y bueno, se divirtieron. And you know, they were fantastic. You can Because what you know, we didn't put them in a group. The group side of the over 50s is other trips and the tours. They want to see more museums. They want to do more gastronomical wine tasting. They want to see cultural things. The youngster, he just wants to see a bar, have a few drinks, have a bit of a dance. Difference. Of course. So we mixed them in our classes, and they got on so well with the younger students. You know, with the 20-odd-year-olds. They were calling them, yes, mum, yes, granny, whatever. It's fantastic. Bueno, Great. no es que hay cursos para jubilados, se mezclan con los demás alumnos, pero los jubilados a veces quieren hacer muchísimo más actividades culturales. Y ahí sí arman, qué sé yo, wine tasting para gastronomía, viajes, ahí sí. Pero en las clases se mezclan todos. And the other thing as well, another area that we found as well, are teacher-led groups. So in other words, we have the teachers who teach English in a school in Cordoba or in Buenos Aires. Yeah. They grab a group of their students, their English students that are teaching English to, and they come to Cape Town and they do the trips and the tours, Training. the training or whatever, all in Cape Town. So that is really on the growth as well. We get the groups from Italy, from France, from Spain, from Argentina, from Brazil, and Saudi Arabia. What does the teacher do? The teacher does 2 things: sit back, relax, and drink wine. Or they can also do a personal methodology program, which is a teacher training course we have specifically for the teachers. So they observe and they watch my teachers teach the other students. They have assignments to do. They work on the computers. They do quite a lot of background work, different to what they would do in their normal life here in Argentina or Brazil or whatever. Okay. También vienen los grupos con un profesor, eso es bastante común. Por ejemplo, un colegio en Córdoba arma un grupo de chicos de viajes, un profesor va acompañando a ellos, cuidándolos un poquito, guiándolos, y pasan el tiempo en el instituto. ¿Qué hace el profesor? Hace un curso de perfeccionamiento de docente, donde hace como su personal study program, está enfocado en metodología de enseñanza, puede observar clases, etcétera, etcétera, mientras los alumnos aprenden inglés. So those are the 3 growth areas we've seen within the industry in Cape Town, because it is a long way to go. Okay. Bueno, entonces esos son los 3 aires que son más importantes, los grupos, los jubilados y el otro, no creo que era, y pues
parte por la distancia, no es lugar donde la gente llega por otra razón. O sea, normalmente lo organizan desde su punto de salida. So, what makes us different than studying abroad in London, say for instance, or in Australia, or in America? Well, first of all, we've got a fantastic destination. We've got the good weather. We don't have rain and cold like you do in London. That's for all those people coming on Monday. Okay. We have beautiful rain. They have acid rain. So the first thing is the destination and the climate. Yeah. Okay, the destination and climate. The second thing, okay, are some of the tours that you can do. You can't do a safari in London. Okay. That is one of the biggest things that our students do. A 2-day or a 3-day safari from Cape Town to the garden route. See the big 5, come back, bungee jump with the elephants or whatever. So, Casi todos los alumnos hacen un safari, van por la ruta Jardín, que es un ruta famoso por la costa en Cape Town, hacen un safari 3 días, vuelven y siguen con sus estudios. so the other thing that the students love to do is that they love to climb Table Mountain. Okay, they love to go wine tasting. Wow. Okay, they love to go white shark cage diving. Eso es Cage. buceando con los tiburones. No, Pero estás en una jaula para proteger. the place is Exactly. paradise. They also love to see the penguins, but you guys have penguins in Argentina anyway. So, and then everybody wants to bungee jump, paraglide, or parachute, skydive. How Yeah. much cost is the safari program? Your safari program is anywhere from about, depending on what accommodation you take on there, but it's probably anywhere from $290 US dollars to sort of $350. For 2 or 3 days. That's including accommodation, including your food, including the game drives, including the thing. Okay. So it's a very good price, and we use a company called Hotspots to see. How So much? everybody says to me, and what's the other biggest seller apart from the weather, apart from the destination, and it's the price. But I know for you guys, the price is still expensive. But compared to England, compared to Australia, compared to America, South Africa is the cheapest destination to study English in. It's in second place. The first place is Malta. The second place is South Africa. Y todo en el mundo, todo lo que study abroad es caro, ¿no? Porque hay viaje y todo. Pero Cape Town representa mucho valor por el precio comparado con otros destinos. Y en el mundo de study abroad es el segundo, el más barato de todo es Malta, la isla de Malta. Después, en términos de valor por dólares, por ejemplo, viene Cape Town. O sea, es un factor importante. Sí, tienen bastante chicos de esa edad. Y en términos 15 de años. hospedaje, tienen 2 opciones. Tienen una residencia para el instituto, es una opción. El otro es el host family. Van y se quedan con una familia, tienen un red de host families, que ellos viven con la familia mientras están ahí. En Francia ahí sí. Claro, sí, duermen claro. ahí, tienen Sí. desayuno, hacen la comida ahí y organizan el traslado al instituto los días y hacen las actividades culturales a la tarde y después vuelven a la España a la noche. Entonces, esos son los 2 alternativas. Depending upon what options they choose, we have specials for South America, okay? and they range between $1,499 and $1,699 What is that? dollars per month. Includes course, accommodation, transfer. Okay. El package básico para los chicos, ellos tienen a veces specials para distintas zonas. Para Sudamérica, ellos tienen un package actualmente que va, depende de lo que eligen, entre $1,499 a $1,699. Eso incluye el traslado, el curso, the
transfers. And the transfers, the course Transfer, course, accommodation. y accommodation. Eso incluye la alojamiento, Ah, el bien. curso y el Sí. traslado. El del lugar. traslado No desde, meals. desde la casa donde van a vivir hasta el Transfers instituto, from the airport or donde, from the cómo house, viajan, from the family every day. colectivo. No, from the transfer from the airport. Del aeropuerto. All the accommodation is within walking distance. Todo el hospedaje se puede caminar. Ah, perfecto. Esa- Todo en la misma zona, es una zona residencial, no en el centro. Bien. O sea, más es Y una eso, zona it's for bastante how long? seguro. How many days? It's a month, 4 weeks. Es un curso de 4 semanas. 4 weeks. Ah, 4 Sí. semanas. Sí. Igual Maki va a tener toda la Todo escrito, información igual puntual después, porque escrito. para pasarle O a sea, la otra mamá. Entre 1499 y 1699, 4 semanas, Sí. incluye el traslado del aeropuerto, alojamiento y el curso. Y el curso, Sí. perfecto. Si viviera con una familia, eso es mejor. A Francia viajó con a la casa de una familia y vino contenta. Le costó mucho, pero aprendió mucho porque no le quedaba otra. La familia Claro. solo hablaba francés, así que desde pedir un vaso de agua a todo era en francés. Como son dos, es una por familia, por casa. No pueden estar en la misma familia. Ah, Sí. If there were two, could they go to different families? Or Yes, just or go- you put them together. Depende de lo que quieran hacer ellos. Ah, Pueden perfecto. ir a distintas familias o juntos o en la residencia. Eso es Same una in the cosa. residence. Same in the residence. Depending on the room, they can sleep in a 4-bed ladies' dormitory, or they could have a 2-bed room, a twin room together, en suite, or sharing a bathroom, depending on the price. Okay. Igual que la residencia, y ahí depende del precio un poquito, pueden estar en un dormitorio de mujeres de 4 personas sí. o compartiendo una habitación en suite. Eso es a elección para ellos. Bien, Ahí va, o perfecto. sea, varía el precio un Bien. poquito. Entonces, duermen donde sea, se van caminando, estudian durante la mañana, ¿sí? Y después, a la tarde, ellos les organizan actividades, se organizan solas, yo por la edad también. Sí. Como, Okay, so you've got the accommodation, that's fine, they come to the school, they study, that's fine. In the afternoon they do the social program. So, Do they organize that? Van a la oficina porque tienen oficina de programas sociales y tienen un programa semanal de todo lo que, día por día, todas las Para actividades a la tarde. Siempre hay algo para hacer. Algunas cosas son gratis, siempre guiados, otras cosas tienen un arancel extra, ¿no? Como el Sí. safari y todo eso. sí, Ese programa cambia. O sea, hay cosas que siempre pueden hacer, hay otras cosas porque muchos alumnos que están mucho tiempo y no quieren hacer la misma cosa. claro, O sea, semana tras semana hay otro menú, digamos, de actividades. También algunos son más bien estacional, algunos que no se puede hacer en el invierno y en el verano. bien, perfecto. Y último, así que se me ocurre Sí. ahora, el tema de la supervisión por la edad. And about supervision, considering the age. yeah. Well, we have a staff member that sleeps at the residence. Okay, en la residencia siempre hay un adulto que es el miembro del plantel de International House que duerme en la residencia, que lo cuida y lo mantiene ojo, etcétera. Son buenas, pero tienen que ir, Sí, o no, sea, es una no, responsabilidad, sí. más allá del WhatsApp todo el tiempo, Sí. pero bueno, ver si hay como algún adulto tiene algún problema, no sé, perdieron una tarjeta de crédito, qué sé yo, no Sí. sé. No, hay siempre alguien que está A quién con pueden ellos. recurrir si Sí. les pasa algo, necesitan algo. And with the under 16s, we obviously we look after them a little bit. Sí, y prestan más atención a los With de staff 16 members, años. yeah. We always have a lot of interns that come and work with us. So, we usually assign one of the interns to Okay. Ellos como el parte del programa que ofrecen a todos los alumnos son programas de internship, que son programas tipo voluntarios que quiere ir a estudiar, de trabajar en Cape Town. Y ahí tienen esos interns casi siempre. Y lo que Gavin hace con los chicos es poner un intern para cada grupo, para que Claro. lo cuiden, tienen un punto de referencia. Alguien a Alguien quien para preguntarle, preguntar, etcétera, sí, como sí, no sí. sentirse tan solas Claro, en un lugar. sí, ¿no? sí. And we do get groups in. We get a lot of groups in throughout the year. So if younger groups, obviously from sort of 14 to sort of 18, and if there's a group in at the time, then we would probably put them
include them in the groups for the activities Okay. and this type of stuff. So they will be with people their own age, different Tienen, nationality. tienen grupos, van grupos Sí. durante el año siempre en distintos lugares. Y lo que hacen, si vienen, por ejemplo, dos chicas solas, que siempre lo incluyen en uno de esos grupos, Ah, para las actividades para que- grupales. Ah, O sea, no son perfecto. grupos cerrados. Los meten Bien. en grupos de 14 a 18 años para estar con gente Para que de su conozcan a misma edad. otros chicos y Claro, otros chicos. más que todo para las clases también, pero más que todo para sus Para actividades los culturales, sociales. para que están en un grupo, es importante. Ah, sí, perfecto. Las comidas. Si están en una residencia o en una casa, ¿pueden comer ahí o tienen que salir todo el tiempo a cenar, por ejemplo, o a desayunar? Creo o que a- las comidas no están incluidas en el package, pero Pero por the ahí meals, hay un lugar sí. donde se the pueda... meals are Porque es extended, muy- not muy- included. If they're with a host family, if she goes with a host family, you have the choice. Host family is bed and breakfast, Okay, okay? But you can have an evening meal. as okay. well. El host family, casa de familia, está incluido el desayuno. Sí. Pero también tiene la opción de incluir la comida a la noche. Ah, está bien, Sí. entonces pueden comer ahí Pues y no andar de es noche optativo buscando. eso, sí, No, no, opcional. está bien. But what? Yeah, Pero- there's a big but. It's because South Africans they eat at sort of 5, 6 o'clock in the evening. Sí, pero es un gran... Pero en Sudáfrica la comida a la noche es a las 5 o 6 de la tarde. Comen muy temprano. ¿Y a qué hora oscurece? ¿A qué hora duermen? At what time they go to bed? What's the... Por ahí duermen a las ¿Cuál? 8, entonces no está tan mal. Sí, 10, 11 de la noche. Ah, sí. sí. Ese es el estilo de vida en Cape So- Town más que todo. So really the best option would probably do breakfast in the host family and we also, if they want, they can get breakfast and lunch vouchers from us. We have set deals with some of the places around close by. Okay. Or there's so much by the school. There's so much different types of food that Can they eat in the residence? they've got their own kitchen they can cook. Okay. La residencia tiene su propia cocina, los alumnos pueden preparar sus Ah. cosas ellos, snacks, todo eso. Sí. Y hay muchos bares y restaurantes alrededor en la ¿Dónde zona. pueden? Y lo que hacen ellos es tienen ofertas de mucho y le dan vouchers a los alumnos que pueden ir a elegir su propia cosa en grupo. Es una zona segura de Cape Town. Bien. So, Bueno, Creo que está. No Sí, sé si está, se sí, me está. algo